tengan una idea de lo que vamos a ver, de lo que vamos a resolver, prácticamente a partir del segundo examen. ¿Qué es programación lineal? Yo sé que esto no es recomendado, que una diapositiva tenga tantos párrafos o tantos renglones, pero es la pura teoría que tenemos y probablemente voy a tener un poquito masificado, tal vez mucha teoría en esto, pero es solo para darle lectura más que todo, por favor. La programación lineal puede definirse como una teoría matemática para resolver problemas. Dice que la programación lineal es útil para resolver problemas. ¿Qué tipos de problemas? En los que se pretende maximizar o minimizar una función objetivo, haciendo uso de dos o más variables cuantitativas de decisión, que están sujetas a un conjunto de limitaciones de recursos llamadas restricciones. Un modelo de programación lineal proporciona un método eficiente para determinar una decisión óptima, una estrategia o un plan óptimo, escogida de un gran número de decisiones posibles. Es decir, que la herramienta llamada programación lineal le es útil al profesional para hacer un plan de producción o un plan sobre la prestación de servicios. Para poder producir, contamos con recursos. Algunas veces recursos en abundancia, otras veces recursos limitados, algunas condiciones internas o externas que limitan esa producción. Entonces, la programación lineal lo que hace es ayudarnos a encontrar una combinación o una mezcla. Aquí le llaman combinación o mezcla, es a llegar a determinar al número de productos 1 y productos 2 que se recomienda fabricar con el propósito de aprovechar de la mejor forma posible los recursos que se tengan, ya sea en abundancia, limitados, condicionados, y algunas otras condiciones externas o legales que puedan existir. Entonces la programación lineal es lo que nos va a dar ese número de productos 1 y número de productos 2 que se deben fabricar. ¿Con el propósito de qué? De alcanzar un objetivo, que ya sea una maximización o una minimización de algo. ¿Qué es lo que vamos a maximizar? Recursos. ¿Qué es lo que vamos a minimizar? Recursos. Vamos a maximizar la utilidad total en la producción. Vamos a minimizar el costo total en la producción o cualquier otro recurso que ya se quiera minimizar o maximizar dependiendo de la naturaleza del recurso. La programación lineal utiliza un modelo matemático. Les decía, esto solo lo voy a leer porque ahí está en el libro todo, por favor, y les voy a mandar esta diapositiva. La programación lineal utiliza un modelo matemático para describir el problema. El adjetivo lineal significa que todas las funciones matemáticas del modelo deben ser funciones lineales. En este caso, la palabra programación no se refiere a programación en computación. En esencia, es un sinónimo de planeación. Así, la programación lineal trata de planeación de las actividades para obtener un resultado óptimo. Esto es, el resultado que mejor alcance la meta específica según el modelo matemático entre todas las alternativas de solución. Aunque la asignación de recursos a las actividades es la aplicación más frecuente, es decir, que la programación lineal, la aplicación más frecuente que tiene es asignación de recursos. Estamos hablando de asignar operarios a máquinas, asignar vendedores a territorios, asignar secretarias a trabajos, asignar operarios a algunas actividades específicas y una infinidad de problemas que se trata sobre la asignación de recursos. Dice entonces aquí asignación de recursos a las actividades es la aplicación más frecuente. La programación lineal tiene muchas otras posibilidades. De hecho, cualquier problema cuyo modelo matemático se ajuste al formato general del modelo de programación lineal es un problema de programación lineal. Aún más, se dispone de un procedimiento de solución eficiente.
llamado método simplex para resolver estos problemas, incluso los de gran tamaño. Es decir, que si un problema cumple con algunas especificaciones mínimas, podemos hacer uso de lo que es el llamado método simplex, que es uno de los métodos eficientes para darle solución a ciertos problemas donde se necesita hacer una planeación sobre la producción o la prestación de servicios. Las aplicaciones comunes de programación lineal, llamado PL. La programación lineal es una herramienta poderosa para seleccionar alternativas en un problema de decisión y por consiguiente se aplica en una gran variedad de entornos, de problemas. La cantidad de aplicaciones es tan alta que sería imposible enumerarles todas. A continuación se indican algunas de las principales aplicaciones que cubren las áreas funcionales más importantes de una organización empresarial. Es decir, la programación lineal la podemos aplicar a lo que es la mercadotecnia. ¿Y cómo vamos a aplicar la programación lineal a la mercadotecnia? Se puede utilizar la programación lineal para determinar la combinación adecuada de medios de una campaña de publicidad. Si se supone que los medios disponibles son radio, televisión y prensa, el problema es determinar cuántos avisos hay que colocar en cada medio, es decir, qué número de avisos hay que colocar en televisión, en radio y prensa. Por supuesto que el costo de colocación de un aviso depende del medio elegido, ya sea prensa, televisión o radio. El objetivo es minimizar el costo total de la campaña publicitaria. Entonces, la programación lineal nos indica cuántos anuncios en prensa, cuántos en televisión y cuántos en radio, con el propósito de minimizar el costo total de la campaña, sujeto a una serie de restricciones. Dado que cada medio puede proporcionar un grado diferente de exposición a la población meta, puede haber una cuota inferior con respecto a la exposición de la campaña. Asimismo, cada medio puede tener distintos ratings de eficiencia para producir resultados deseables y por consiguiente puede haber una cuota inferior con respecto a la eficiencia. Además, puede haber límites con respecto a la disponibilidad para publicar en cada medio. Yo no sé hablar inglés, jóvenes, entonces si mi pronunciación no está correcta, mil disculpas, pero no sé hablar inglés. En finanzas, el problema de la persona que invierte podría ser un problema de selección de la combinación de su cartera de inversión, es decir, uno quiere determinar qué combinación en su cartera de inversión va a realizar. Imagínense que acciones A, acciones B, acciones C. Entonces la programación lineal le puede indicar a usted cuántas acciones A va a comprar, cuántas B y cuántas C en general. La variedad de carteras puede ser mucho mayor que lo que indica el ejemplo y se pueden agregar muchas más restricciones distintas. Otro problema de decisión implica determinar la combinación de métodos de financiación para una cantidad de productos. Cuando existe más de un método de financiación disponible, el objetivo puede ser maximizar las ganancias totales, cuando las ganancias de un producto determinado dependen del método de financiación. Por ejemplo, se puede financiar con fondos internos, con deuda a corto plazo o con financiación intermedia, créditos amortizados. Puede haber limitaciones con respecto a la disponibilidad de cada una de las opciones de financiación, así como también restricciones financieras que exijan determinadas relaciones entre las opciones de financiación a los efectos de satisfacer los términos y condiciones de los préstamos bancarios o financiación intermedia. También puede haber límites con respecto a la capacidad de producción de los productos. Las variables de decisión serían la cantidad de unidades que deben ser financiadas por cada opción de financiación. Esto es solo un ejemplo en lo que se puede aplicar la programación lineal en las finanzas. En la administración de la producción y operaciones, también son solo algunos ejemplos en los cuales se puede aplicar.
muchas veces en las industrias de proceso. Una materia prima en particular puede transformarse en una gran variedad de productos. Por ejemplo, en la industria petrolera, el crudo puede refinarse para producir nafta, queroseno y distintas clases de aceite para motor. Según el margen de ganancia actual de cada producto, el problema es determinar la cantidad que se debería fabricar de cada producto. Esta decisión está sujeta a numerosas restricciones, tales como límites de capacidades de diversas operaciones de refinado, disponibilidad de materia prima, demandas de cada producto y políticas gubernamentales con respecto a la fabricación de determinados productos. En la industria de productos químicos y de procesamiento de alimentos existen problemas similares. En la distribución, otra aplicación de la programación lineal es el área de distribución. Consiste en un caso en el que existen varias fábricas que deben enviar productos a varios distribuidores. Una determinada fábrica podría realizar envíos a cualquier cantidad de distribuidores. Dado el costo del envío de una unidad del producto de cada fábrica a cada distribuidor, el problema es determinar el programa de envío, número de unidades que cada fábrica debe de enviar a cada distribuidor, con el propósito que minimice los costos totales. Esta decisión está sujeta a restricciones que exigen que cada fábrica no pueda enviar más productos de los que tiene capacidad para producir, tomando en cuenta también los requerimientos de los distribuidores. En los recursos humanos, los problemas de planificación de personal también se pueden analizar con la programación lineal. Por ejemplo, en la industria telefónica, la demanda de servicios de personal de instalación, reparación son estacionales. El problema es determinar la cantidad de personal de instalación, reparación de líneas que se debe tener incorporada en la fuerza laboral por cada mes, a fin de minimizar los costos totales de contratación, despido, horas extras y salarios en horas ordinarias. El conjunto de restricciones comprende restricciones con respecto a la demanda de servicios que se debe satisfacer, uso de las horas extras, acuerdos con los sindicatos y la disponibilidad de personal calificado para contratar. Estas son algunas de las aplicaciones más comunes de la programación lineal. La aplicación de la programación lineal tiene infinitas áreas, o sea, infinitos problemas que nosotros podemos resolver, mejor dicho, con lo que es la programación lineal. Hay un proceso de formulación de un problema de programación lineal, o sea, solo hemos visto las aplicaciones más comunes en las finanzas, en la mercadotecnia, en recursos humanos, en la distribución, pero debemos tener conocimiento sobre la formulación de un problema de programación lineal. Entonces aquí les voy a explicar el proceso de la formulación de un problema de programación lineal. Dice, para formular un problema de programación lineal, se recomienda seguir los siguientes lineamientos generales. Dice, después de leer con atención el enunciado del problema varias veces. Aquí hay algo bien importante. En el examen usted va a formular su problema. Y para poder formular su problema en el examen, dice aquí que tiene que leer con atención varias veces ese enunciado. Es decir, el problema, el texto lo va a tener. Tiene que leerlo varias veces para familiarizarse con ese entorno. En este momento nosotros nos estamos convirtiendo en carpinteros, en agricultores. Nos estamos convirtiendo en lo que son albañiles, en mecánicos, en pintores, en cualquier tipo de actividad en la cual esté enfocado ese problema. Pero para eso usted lo tiene que leer varias veces. Todo programa lineal consta de 3 partes como mínimo. Dice que todo programa lineal consta de 3 partes como mínimo.
va a tener una función objetivo, que es lo que nosotros vamos a pretender alcanzar a través del uso de la evaluación lineal. Va a haber un conjunto de variables de decisión, que es lo que usted va a producir o el servicio que usted va a prestar para lograr alcanzar el objetivo. Y un conjunto de restricciones que van a limitar los valores de X1, X2 a esas condiciones restrictivas. Es decir, usted necesita alcanzar un objetivo, ya sea maximizar o minimizar esa función objetivo. Pero para poder alcanzar el objetivo, que es maximizar o minimizar algo, usted tiene que prestar algún servicio, tiene que producir algo. Pues. Si no produce, no va a lograr alcanzar el objetivo, que ya sea es maximizar o minimizar. Si no presta servicio, no va a poder lograr alcanzar ese objetivo. La programación lineal lo que le va a indicar es, si está en la producción, cuántos productos de cada tipo tiene que fabricar para alcanzar el objetivo, que ya sea maximizar o minimizar. Pero ese valor que se le va a dar a las variables de decisión no es un valor arbitrario, sino que ese valor se lo va a dar la programación lineal a través del método gráfico o del método simple, que son modelos matemáticos. Pero esos valores que se le van a dar a la variable de decisión va a estar condicionado a estas restricciones. Es decir, que para darle valores a las variables para poder determinar cuántos productos 1, cuántos productos 2 debemos de fabricar, todo esos valores van a depender de qué? De las disponibilidades, de las limitaciones, de la abundancia y la escasez que tengamos de recursos y de algunas condiciones, ya sea internas o externas dentro de la producción, y a eso se les van a llamar restricciones. Al formular un determinado problema de decisión matemáticamente, se debe practicar la comprensión del problema, es decir, formular un modelo mental. ¿Y cómo vamos a formular ese modelo mental? Leyendo detenidamente una y otra vez el enunciado del problema. Entonces, póngale bastante atención a esto. Usted no va a poder formular un problema si no lee varias veces el enunciado para tener esa comprensión. Si usted lee varias veces el enunciado, entonces va a poder formular un buen problema. Aquí no se trata solo de leer una vez y ya voy a formular. No. Ahí la palabra lo dice, la escritura lo dice, que lea detenidamente una y otra vez. Para formular un problema de programación lineal, lo primero es contestar las siguientes preguntas generales. Las preguntas van encaminadas con estas tres partes como mínimo que debe tener un problema lineal o un programa lineal. Está enfocado sobre la función objetivo, está enfocado sobre las variables de decisión y sobre las restricciones. Dice, la primera pregunta que usted se debe responder: ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la función objetivo? Es decir, ¿qué quiere el dueño del problema? ¿De qué manera se relaciona el objetivo con las variables de decisión? ¿Es un problema de maximización o minimización de la función objetivo? El objetivo debe representar la meta del que toma las decisiones. Entonces, primero tenemos que determinar dentro del problema cuál es el objetivo a alcanzar. El objetivo a alcanzar puede ser una maximización o una minimización de cualquier recurso. Se puede maximizar la utilidad, el ingreso, las ventas, se pueden minimizar los costos, el tiempo, algunas otras variables que consideremos negativas, nosotros podemos minimizar. Y esa es la primera pregunta que tenemos que respondernos. ¿Después de qué? De leer detenidamente una y otra vez el enunciado. Después de leer eso, nos hacemos la primera pregunta y nos la respondemos. Luego la segunda pregunta: ¿cuáles son las variables de decisión? Es decir, ¿cuáles son las entradas controlables?
Se definen las variables de decisión con precisión utilizando nombres descriptivos. Las entradas controlables también se conocen como actividades controlables, variables de decisión y actividades de decisión. Es decir, porque hablamos de nombres descriptivos. El nombre descriptivo es producto 1, producto 2, o ya sea, imagínense, pantalones, chaquetas, o ya sea vestidos, faldas, blusas. Esos son los productos que nosotros vamos a confeccionar. Entonces, a cada uno de esos productos que le tenemos un nombre descriptivo, le vamos a dar una variable. La variable x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Entonces, tenemos que determinar y contestar nosotros mismos cuáles son nuestras variables de decisión. ¿Para qué? Para alcanzar el objetivo de la pregunta número 1. Entonces ya sabemos nosotros cuáles son las variables de decisión. Para poder alcanzar el objetivo, tenemos que tener presente también cuáles son las restricciones. Es decir, qué requerimientos se deben de cumplir. ¿Debería utilizar un tipo de restricciones de desigualdad o igualdad? ¿Cuáles son las conexiones entre las variables? Se escriben con palabras antes de definirlas en forma matemática. Es decir, que aquí están los tres aspectos importantes, las tres partes importantes en un problema de programación lineal. Queremos alcanzar un objetivo, ya sea maximizar o minimizar algo. Para poder alcanzar ese objetivo, que es maximizar o minimizar algo, debemos de producir algo, prestar algún servicio. Y para producir algo, para determinar la combinación de los productos A, B, C, o la prestación de servicios que vamos a hacer, necesitamos recursos. Pero esos recursos muchas veces están limitados, están condicionados, están escasos. Entonces, esos recursos nos están limitando los valores de las variables de decisión. Y a eso se les llama restricciones. Plantear el problema. Después de haber leído detenidamente varias veces el enunciado, después de responderse las preguntas, ¿cuál es el objetivo a alcanzar? Ya sea una maximización, una minimización, ¿a qué nos vamos a dedicar o a qué nos dedicamos a producir o a prestar un servicio? ¿Cuáles son los productos que nosotros vamos a confeccionar, a elaborar, a fabricar? ¿Cuáles son las restricciones o qué recursos están limitando nuestra producción? Si ya le dimos respuesta entonces a esas tres preguntas, podemos plantear correctamente nuestro problema. Y para plantearlo vamos a utilizar un cuadro de doble entrada o también llamada tabla de contingencia o cuadro de contingencia. Esta es la forma del cuadro que vamos a trabajar. En la primera parte, si quieren llámenle una columna, dos columnas, tres columnas, cuatro columnas. En la primera columna, en la primera parte del cuadro, vamos a colocar el concepto de restricción. Es decir, que aquí, en esta otra parte del cuadro, aquí vamos a colocar el concepto de restricción. Todo aquello que está limitado, disponible, restringido, requerimientos que tengamos de demanda. Si fuera que disponemos nosotros de 20 horas para trabajar, eso es una restricción. Esto ponemos aquí horas hombre como concepto de restricción. Puede ser materias primas o puede ser más específico lo que es tela, hilo, botones, zipper, dependiendo de lo que nos estemos dedicando. En esta otra parte del cuadro vamos a colocar las variables de decisión. O sea, nosotros nos vamos, para poder alcanzar ese objetivo hablado, vamos a producir o prestar un servicio. Entonces, ese producto que nosotros vamos a confeccionar, a elaborar o a fabricar, lo vamos a denominar como X1, X2, X3. Les ponemos aquí nosotros lo que son las variables de decisión. En estas variables podría ser pantalones, vestidos, blusas, camisas,
Entonces las vamos a identificar como X1, X2 y X3. Y aquí en las columnas van a ir las variables de decisión. En la siguiente parte del cuadro, los recursos que nosotros tenemos como restricciones. Toda restricción va a traer ya sea una disponibilidad o va a ser una disponibilidad, va a ser una limitación, puede ser un requerimiento, puede ser una condición. Y entonces aquí vamos a poner esa disponibilidad. Por ejemplo, si el recurso fuera horas hombre, entonces aquí ponemos horas hombre. Aquí en las variables de decisión vamos a poner cuántos minutos, cuántos segundos se necesita por cada producto A, cada producto B y cada producto C. Y aquí vamos a tener la disponibilidad numérica en horas. Es decir, aquí tenemos horas hombre que vamos a poner 20 horas. Aquí tenemos 20 horas, que es la disponibilidad. En el siguiente, la siguiente parte del cuadro, en la siguiente columna, vamos a poner forma del signo de la restricción. Toda restricción va a traer consigo un signo de desigualdad. Y el signo de desigualdad puede ser menor o mayor o igual. Todo va a depender de si es una disponibilidad, si es una limitación, si es un requerimiento y una condición. Pero siempre va a haber una expresión dentro del enunciado del problema que lo va a guiar a usted a poder determinar qué signo trae esa restricción. Y en la última parte del cuadro, pues vamos a poner la función objetivo, que puede ser la utilidad, puede ser el ingreso, pueden ser las ventas, puede ser el tiempo, puede ser el costo. Entonces lo colocamos en el último. Y después, con todos los valores numéricos, con todas las contribuciones unitarias, con todos los totales de disponibilidad, de requerimiento, con todas las condiciones ya numéricamente, llenamos nuestro cuadro. Y de esta manera es como vamos a hacer el planteamiento. Y este planteamiento es el que ustedes tienen que practicar, practicar, practicar y practicar, que es lo que va a costar. Ya lo demás es operatoria, son puros procedimientos y se hacen con facilidad. Ya tenemos nosotros planteado el problema, es decir, ya tenemos elaborado nosotros ese nuestro cuadro, con todos los valores numéricos, con el concepto de restricción que es horas, con el número de segundos que se lleva para producir un producto X1, un X2, un X3, con la disponibilidad de horas hombre, con el signo menor o igual. Ya tenemos todo el planteamiento, tenemos la utilidad que deja X1, que deja X2, que deja X3, entonces ya podemos nosotros construir el modelo matemático. El modelo matemático, lo primero que tenemos que hacer en la construcción del modelo matemático es definir la función objetivo. Y la vamos a definir de manera matemática. Y el cuadro anterior nos va a ayudar para definir esa función objetivo. FO va a ser función objetivo, que va a maximizar o minimizar. No vamos a poner las dos palabras, no vamos a poner los dos conceptos, ya sea maximizamos o minimizamos, porque vamos a tener solo un objetivo a alcanzar, que ya sea una maximización o una minimización. Entonces vamos a poner función objetivo es maximizar o función objetivo es minimizar. Todo depende del recurso que usted quiera optimizar. Dice función objetivo es maximizar o minimizar Z. Así como nosotros le dimos una variable a la producción, es decir, a los pantalones X1, a las camisas X2, a los vestidos X3, también a la función objetivo que puede ser utilidad, costo, que puede ser tiempo, que puede ser ingreso, que pueden ser ventas, también la vamos a identificar con una variable, solo que en este caso va a ser la variable Z. Les dice función objetivo es maximizar o minimizar Z, que va a ser igual a X sub 1, que va a ser el producto, X sub 1 más X sub 2 más X sub 3. Puede haber un X sub 4, un X sub 5, un X sub 6. ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar? Y vamos a hacer un ejemplo más adelante. Aquí cada variable va a tener un coeficiente.
El coeficiente puede ser la utilidad o puede ser el costo. Puede ser que cada producto X1 deje una utilidad de 5 quetzales. Cada producto X2 deje una utilidad de 3 quetzales. Cada producto X3 deje una utilidad de 4 quetzales. O puede ser un costo. De esa manera es como vamos a definir matemáticamente la función objetivo. Después de definir matemáticamente la función objetivo, esta función objetivo va a estar sujeta a las restricciones. ¿A qué le vamos a llamar restricciones? A todos los recursos que están disponibles, que están agotados, a todas aquellas condiciones dentro de la producción, a todas aquellas condiciones legales, a todos aquellos requerimientos. Estos van a ser restricciones, que van a ser las que nos van a condicionar el valor que matemáticamente se le dé a X1, X2 y X3. Para definir matemáticamente las restricciones, ya sea mano de obra, materias primas y todo, lo hacemos matemáticamente a través de inecuaciones o desigualdades. X1 más X2 más X3, que va a ser ya sea menor o igual o mayor o igual a qué? A lo que se tiene disponible, a la limitación que se tenga, al requerimiento que se tenga o a la condición que se tenga. Y de esta manera vamos a tener nosotros lo que es definidas matemáticamente las restricciones. Es decir, estos son los productos, producto X1, X2, X3. Cada variable de estas tiene un coeficiente o probablemente sea cero o un coeficiente diferente. Por ejemplo, si fuera la mano de obra, el producto X1 requiere de 10 segundos en su fabricación de mano de obra. El 2 requiere 20 segundos y el 3 requiere 40 segundos, que va a ser el coeficiente. Y aquí vamos a tener que contamos con 50 horas hombre al día. Entonces, como contamos con 50 horas hombre al día, entonces va a ser una disponibilidad de tiempo cuyo signo va a ser menor o igual, pero eso lo vamos a practicar más adelante. Y eso es la restricción. Ahí es donde estamos construyendo ya nuestro modelo matemático con la función objetiva y sujeto a las restricciones. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, prácticamente de 2 en adelante el número de restricciones. Una no se podría trabajar. Tendríamos que tener 2 o más restricciones para poder utilizar la programación lineal. Algunos conceptos básicos que ustedes tienen que tener claro para poder formular modelos de programación lineal. Dentro de esos conceptos básicos están las variables de decisión, que hemos hablado sobre esas variables de decisión, pero las vamos a describir aquí. Dice, estos elementos que constituyen las incógnitas del problema, es decir, la variable de decisión es una incógnita, es aquel valor que nosotros queremos determinar. La variable de decisión es como nosotros vamos a nombrar nuestros productos, es decir, los vamos a denotar como X1, X2. A los pantalones les vamos a llamar X2, a las camisas X3, que se ve así sucesivamente. Consisten básicamente en los niveles de todas las actividades que pueden llevarse a cabo en el problema formular. Estas pueden ser de tantos tipos diferentes como sea necesario e incluir tantos subíndices como requiera. En la mayoría de los problemas a formular, la definición de las variables es el punto clave. Ejemplo, esta es una variable de decisión, es decir, la incógnita, que va a representar al producto A. Esta es una variable de decisión que va a representar al producto B. Este es el que va a representar al producto C y así sucesivamente hasta un M producto. Es decir, pueden haber 5, 10, 11, 12 productos que van a ser nuestras variables de decisión. Luego dice función objetivo, que es otro concepto básico que ya hablamos anteriormente, pero este concepto básico dice, tiene que establecerse una función objetivo lineal, bien definida. Este objetivo puede servir para maximizar la contribución utilizando recursos disponibles o bien producir el mínimo costo posible usando una cantidad limitada
de factores productivos, o bien puede determinar la mejor distribución de los factores productivos dentro de un cierto periodo. Ejemplo, la empresa La Exitosa obtiene por la venta de sus productos utilidades de 130 por cada producto 1, 120 por cada producto 2 y 145 por cada producto 3. Tenemos nosotros aquí la contribución unitaria por producto. Eso quiere decir que nuestro objetivo va a ser maximizar lo que es esas utilidades. Queremos determinar la utilidad total de la venta de todos los productos que nos dé el problema resuelto por la programación lineal. El planteamiento de la función objetivo en forma matemática. Dice función objetivo. En este caso estamos hablando de utilidad. Entonces vamos a maximizar Z. Z va a ser la utilidad. Es la variable con la cual identificamos la utilidad. Que va a ser igual, dice, a 130 quetzales de X1, que es el producto 1, más 120 quetzales de X2, que es el producto 2, más 145 de X3, que es el producto 3. Y de esta manera estamos nosotros planteando matemáticamente o definiendo matemáticamente la función objetivo. Al momento que se determinen cuántos productos X1, cuántos X2 y cuántos X3 se van a confeccionar, elaborar, fabricar, producir y sustituir esos valores en la función objetivo, vamos a tener la utilidad del producto X1, la utilidad del producto X2 y la utilidad del producto X3. Al sumarlos vamos a tener la utilidad total de la venta. Ejemplo 3. La empresa La Exitosa invierte en la producción. Dice, es una inversión en la producción. 930 por cada producto 1. 860 por cada producto 2. Y 995 por cada producto 3. Vamos a plantear la función objetivo, a definirla matemáticamente. Y estamos hablando de una inversión en la producción. Como es lo que vamos a invertir en la producción, entonces esa inversión, esos 930 quetzales que voy a invertir por cada producto, yo quiero minimizar la inversión total, porque quiero invertir lo menos posible. Claro, con el propósito después de ganar más, ¿va? Entonces voy a invertir lo menos posible. Entonces mi función objetivo va a ser minimizar Z, que en este caso Z va a ser la inversión en la producción, que va a ser igual a 930 de X1, que es el producto 1, más 860 de X2, que es el producto 2, más 995 de X3, que es el producto 3. Al encontrar cuántos productos X1, cuántos productos X2 y cuántos productos X3 se van a confeccionar, elaborar, producir, fabricar, y los sustituyamos por las incógnitas, vamos a determinar la inversión mínima del producto 1, inversión mínima del producto 2, inversión mínima del producto 3 y la inversión total al sumar los 3. Las variables que se consideran positivas se maximizan, como las utilidades, la producción en buen estado, las ventas, los ingresos y otras variables que usted considere que son positivas. Las variables que se consideren negativas se minimizan, como los costos, el tiempo, las pérdidas, los errores y otras variables que usted considere negativas. Restricciones. Representan los diferentes requisitos que debe cumplir cualquier solución para que pueda llevarse a cabo. En cierta manera, son las limitantes en los valores de los niveles de las diferentes actividades, o sea, en las variables. Las restricciones dicen que van a limitar lo que es el valor que se le dé a las variables de decisión.
Las restricciones más comunes son de 6 tipos, los cuales se presentan a continuación. Hay restricciones de capacidad, que son las más comunes. Cuando hablamos de restricciones de capacidad son aquellas que limitan el valor de las variables debido a la disponibilidad de horas hombre, horas máquina, espacio, etcétera. Hay restricciones también de mercado. Esas restricciones surgen de los valores máximos y mínimos en las ventas o el uso de producto o actividad a realizar, es decir, de la demanda que se tenga a los productos, son restricciones de mercado. Restricciones de entrada constituyen limitaciones debido a la escasez de materias primas, mano de obra, dinero, etcétera. Es decir, que a veces la materia prima entra muy escasa. Esas son restricciones que están limitando el valor que se le dé a las variables de decisión. Hay restricciones de calidad. Son aquellas restricciones que limitan la mezcla de ingredientes, definiendo usualmente la calidad de los artículos a manufacturar. Muchas veces dice, durante un día no es posible fabricar más de determinado producto para mantener la alta calidad. Esa es una restricción de calidad. Tenemos restricción de balance de materiales. Estas son las restricciones que definen las salidas de un proceso en función de las entradas, tomando en cuenta generalmente cierto porcentaje de merma o desperdicio. Y por último, las restricciones internas. Estas son las más comunes. Son las que definen a una variable dada en la formulación interna del problema. Un ejemplo típico es el inventario. Sin embargo, puede suceder que un problema dado no tenga todos los listados necesarios o tenga unos que no corresponden. Son condiciones matemáticas con las cuales se debe de cumplir. Se plantean en forma de desigualdades, inecuaciones. Gráficamente se representan con una línea recta, la que puede ser diagonal, horizontal o vertical. ¿Dónde se representan estas restricciones? Se representan en el eje de coordenadas cartesianas cuando utilizamos lo que es el método gráfico. Ejemplo, la empresa La Exitosa cuenta con un presupuesto para materia prima a la semana de 150 quetzales para la elaboración de los productos 1, 2 y 3. Para cubrir con los pedidos de los productos se debe trabajar como mínimo 50 horas a la semana, pero para mantener la alta calidad en la producción se deben de fabricar no más de 250 productos 1. Estamos nosotros hablando ahí de las restricciones que tenemos que tomar en cuenta para darle valores matemáticamente a las variables de decisión. El planteamiento es el siguiente, estamos hablando de una restricción de presupuesto. Entonces, cada producto 1 va a tener un costo, cada producto 2 va a tener un costo, cada producto 3 va a tener un costo. Pero entonces la sumatoria de los valores de X1, X2 y X3 va a estar sujeto ¿a qué? Sujeto a cumplir con esta restricción, que dice que se tiene o se dispone de un presupuesto de 150. Entonces, como se dispone de un presupuesto de 150, el signo que le vamos a poner es menor o igual a 150. ¿Por qué menor o igual? Porque es una disponibilidad sin apellido que se tiene. Muy aparte es que se diga disponibilidad mínima, pero aquí es una disponibilidad que se tiene sin apellido. Es decir, si yo tengo 20 quetzales disponibles para comprar refacción, al llegar a la cafetería, ¿será que me puedo comprar algo que tenga un costo o un precio de 25 quetzales? Porque mi disponible es eso, no tengo más, no tengo tarjeta de crédito, no tengo nada, sino que con ese efectivo que tengo, con esos 20 quetzales que tengo disponibles, ¿será que puedo comprar algo con un precio o un costo de 25 quetzales? Porque va a ser precio o costo dependiendo, ¿verdad? Para mí, pues va a ser el costo, ¿verdad? Entonces, ¿será que puedo comprar algo que me vaya a costar 25 quetzales? ¿Qué dicen ustedes?
¿verdad que no? No se puede. Pero Gloria, ¿será que yo puedo comprar un menú que cueste 15 quetzales? ¿O que cueste 12? ¿O que cueste 18? Sí se puede, ¿verdad? Entonces, cuando es una disponibilidad de recurso que no tenga ningún apellido, el signo de la restricción siempre va a ser menor o igual. También se habla para cumplir, dice, con los pedidos de los productos. ¿Qué pedidos de los productos? X1 más X2 más X3, dice, para cumplir con los pedidos de los productos, se debe trabajar como mínimo 50 horas a la semana. Ah, aquí ya dice como mínimo. Ese como mínimo, ¿qué signo trae consigo? El signo mayor o igual, 50 horas a la semana. Y esta es la otra restricción. Pero también hay una restricción de la calidad. Dice, pero para mantener la alta calidad en la producción, se deben fabricar no más de 250 unidades del producto 1. Dice que solo se deben fabricar no más de 250 productos 1. Esta restricción no afecta a X1, perdón, a X1 está afectando porque dice que debe fabricar no más de 250 el producto 1. Entonces dice el producto 1. El producto 2, esta restricción no lo afecta, solo habla del producto 1, es 0 de X2 más 0 de X3, como dice, pero para mantener la alta calidad en la producción se deben de fabricar no más de 250 unidades del producto 1. ¿Qué signo trae esa palabra no más? Menor o igual a 250. Y de esa manera es como nosotros vamos a definir matemáticamente las restricciones. Para formular o para plantear el modelo matemático, definimos la función objetiva de forma matemática como una ecuación. Definimos las restricciones en forma de inecuaciones. Solución óptima es, si se tuviera que seleccionar una palabra que esté relacionada con el diario acontecer de cualquier persona, sin duda alguna, dicho vocablo sería problema. Un problema no siempre se debe asociar con una situación negativa o perjudicial, aunque a menudo así es el caso. Hay quienes inclusive interpretan la existencia de un problema como un área de oportunidad y o amenaza, según lo considere. Un problema se definirá como la diferencia que hay entre el es y el debe ser. En la estructura o estado de un sistema, usualmente se asocia el es con la situación actual y el debe ser con la situación deseada, también conocida como el objetivo a alcanzar. Se dice que una solución es efectiva si realmente consigue suprimir la diferencia entre el estado actual y el objetivo del sistema. Una solución se considera eficiente si abate el problema mediante el empleo mínimo de recursos. Entonces se considera eficiente. Puede ser que una solución sea eficiente aunque no sea efectiva, o que sea efectiva pero ineficiente. Bajo estos términos se define a la mejor solución como aquella que es eficiente y efectiva y a la cual se la llamará solución óptima. Modelos de solución: el método gráfico y el método simplex. Aquí vamos a ver dos métodos de solución. Uno se le llama método gráfico, que usa lo que es el eje de coordenadas cartesianas. Y el método simplex, que usa los conocimientos adquiridos en el método de Gauss. Es decir, el método simplex es como un método mejorado del método de Gauss. Es decir, vamos a utilizar tableros, vamos a utilizar, y aquí ya no se van a llamar primera matriz, segunda matriz, tercera matriz, sino que le vamos a llamar tableros, primer tablero, segundo tablero, tercer tablero, pero la base es el método Gauss. Me estoy refiriendo cuando hablamos del método simplex. Ahora, cuando hablamos del método gráfico, vamos a utilizar lo que es el plano cartesiano, los ejes positivos. Entonces ya imagínese usted, tenga en mente un plano cartesiano, solo los ejes positivos. Usted ya en su matemática de
diversificado, de básicos, de área común, aprendió a utilizar esos dos ejes, aprendió usted a hacer diagramas de dispersión, aprendió a plotear puntos en ese plano cartesiano. Desde aquí vamos a aplicar parte de esos conocimientos para darle solución a ciertos problemas a través del método gráfico. Es decir, que la formulación del modelo matemático es el mismo tanto para gráfico como para simplex. Va a haber una función objetivo que va a estar sujeta a ciertas restricciones, tanto para el gráfico, tanto para el simplex. Y los dos nos van a llevar al mismo resultado. Entonces, ¿por qué ver el gráfico? ¿Por qué ver el simplex si los dos nos van a llevar a un mismo resultado? Porque el método gráfico es útil para problemas con dos variables de decisión y es sencillo. Si usted tiene dos productos que tiene que elaborar para aprovechar los recursos limitados, disponibles, agotados, condiciones que tenga, los requerimientos que tenga, y tiene únicamente que confeccionar pantalones y sacos. Entonces tiene dos productos que llevan casi los mismos materiales, solo con diferente cantidad de medida. O sea, el saco puede ser que lleve, qué sé yo, 2,5 yardas y el pantalón que lleve 1 yarda, algo así más o menos de tela. Entonces tiene dos variables de decisión que son los sacos y los pantalones. Entonces va a utilizar el método gráfico. Pero ¿qué pasa si vamos a confeccionar sacos, pantalones y chalecos? Entonces, cada uno de esos tres productos llevan casi los mismos recursos, es decir, tela, botones, hilo, lo que es forro, y algunos llevan forro, otros no llevan forro, los chalecos y los sacos llevan forro, los pantalones no, algunos pantalones sí, en la parte de adelante hay un forro, entonces llevan casi los mismos recursos. Pero ya estamos hablando de tres productos, o puede ser más de dos productos, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces el gráfico ya no es recomendable, sino que el método recomendable es el método simplex. ¿En qué consiste el método gráfico? Dice, el método gráfico soluciona problemas de programación lineal por medio de la representación geométrica del objetivo, es decir, por medio de ese plano cartesiano y las restricciones estructurales y las condiciones técnicas. En esta representación geométrica, los ejes coordenados pueden asociarse ya sea con las variables o con las restricciones tecnológicas del problema. Cuando los ejes cartesianos están relacionados con las variables, o sea, las actividades del problema que vamos a producir o el servicio que vamos a prestar, el proceso se conoce como método gráfico en actividades. Cuando de forma alternativa las restricciones tecnológicas, es decir, los recursos, la tela, los botones, el hilo, el zipper, el forro, se identifican con los ejes coordenados, el método se denomina método gráfico de recursos. El método gráfico asocia una variable a cada eje coordenado y luego realiza tres pasos básicos, dice. Dice el método gráfico asocia una variable a cada eje coordenado y luego realiza tres pasos. Es decir, cuando apliquemos el método gráfico vamos a tener dos variables. La variable x sub 1 y la variable x sub 2, que representan a los pantalones y los sacos. Entonces, para poder nosotros elaborar el método gráfico, realizamos tres pasos. Representa gráficamente las restricciones estructurales y las condiciones técnicas. Representa geométricamente la función objetivo. Identifica gráficamente la solución óptima. Esto va a ser bien fácil de poder representarlo cuando ya entremos a la práctica. También se conoce como método geométrico. Consiste en utilizar el cuadrante positivo de las coordenadas cartesianas, lo que les explicaba anteriormente, mediante el trazo de rectas horizontales, verticales y diagonales. Ahorita te les va a quedar dudas sobre este trazo de horizontales, verticales y diagonales, pero cuando ya entremos a la práctica, eso va a quedar claro.
las que permiten determinar un área de solución común, llamada área factible, es decir, un área que proporciona puntos factibles de solución, los que satisfacen todas las restricciones, siendo uno de ellos la solución óptima. En el eje horizontal, o sea, de las abscisas, se coloca x sub 1, y en el eje vertical, o sea, la ordenada, se coloca x sub 2. Todo esto lo voy a explicar al momento que realicemos la práctica. Este método de solución es útil cuando el modelo matemático tiene dos variables de decisión, lo que les explicaba anteriormente. Gráficas que representan el área factible de solución de cada una de las restricciones. Es decir, estamos hablando nosotros de un modelo gráfico, o sea, un método gráfico. Entonces nosotros tenemos que construir gráficas que representan al área factible de solución de cada una de las restricciones. Las restricciones se grafican trazando líneas rectas que representan a cada una de ellas y sirven para separar el área factible del área no factible de solución. Si la forma del signo de la desigualdad, como recuérdense, todas las restricciones las definimos en forma de inecuaciones, o sea, desigualdades, que corresponden a cada cierta restricción, es menor o igual, el área factible de solución se encuentra hacia adentro, adentro del eje de coordenadas cartesianas, de los ejes positivos. Pero si la forma del signo de la desigualdad es mayor o igual, el área factible de solución se encontrará hacia afuera, es decir, de la línea trazada hacia el infinito de los dos ejes positivos. Procedimiento para graficar una restricción. La restricción se describe, pero luego la definimos matemáticamente, por decirles, las horas hombre, solo por decirles algo, las horas hombre. Entonces nosotros venimos y tenemos que definir matemáticamente esa restricción. Y luego a esa restricción le cambiamos el signo a la desigualdad por un signo de igualdad. Calcular pares ordenados resolviendo la ecuación a través del método de igualación a cero. Entonces tenemos nosotros aquí. Vamos a graficar cada restricción. Cada restricción nosotros la definimos de manera matemática. Es decir, definimos una restricción de manera matemática. Imagínense que estas son las horas hombre. Tenemos entonces que cada producto 1 se lleva 2 segundos. Cada producto 2 se lleva 2 segundos. Y tenemos disponibles 54 horas. Esto es una restricción definida matemáticamente como inecuación. Esta la tenemos que representar gráficamente para que nos ayude a darles valor a x1 y x2. Para poder definirla gráficamente, se hace necesario que esa desigualdad le cambiemos de signo por un signo de igualdad. Simplemente cambiarle de signo. No estamos diciendo convertir esa ecuación a ecuación. No, no estamos diciendo eso. Porque para convertirlo en una ecuación a ecuación, algunas veces hay que sumar variables de holgura, otras veces hay que restar variables de excedente y sumar variables artificiales dependiendo el signo de la ecuación. Aquí únicamente vamos a cambiar el signo para calcular pares ordenados, porque solo con ecuaciones podemos calcular pares ordenados. Dice entonces 2 de x1 más 2 más 2, aquí el 2, por favor, 2 de x2, que va a ser igual a 54. De aquí ya convertimos la ecuación y vamos a calcular pares ordenados. Y dice aquí, calcular pares ordenados resolviendo la ecuación, es decir, esta ecuación. Resolviendo la ecuación a través del método de igualación a cero, es decir, como utilizamos pares ordenados para trazar líneas rectas, eso quiere decir que cada par ordenado, el punto lo vamos a plotar sobre el eje de x1 y sobre el eje de x2. Entonces se hace necesario que una de las dos variables le igualemos a cero para darle valor a la otra variable. Así el par ordenado, ya sea x1 va a valer 0 o x2 va a valer 0, y x1 o x2 van a tener un valor diferente de 0, de esta manera. Si x1 es igual a 0, la ecuación quedaría
0 de x1 más 2 de x2, que va a ser igual a 54. Como estamos prácticamente eliminando x1, la ecuación queda 2 de x2, que va a ser igual a 54. Ya teniendo esta ecuación, después de haber igualado a 0 a x1, despejamos lo que es x2. x2 va a ser entonces igual a 54. El 2 está multiplicando, pasa, dividiendo. x2 va a tener un valor de 27. Eso dice el par ordenado 1, que cuando x1 vale 0, aquí está, si x1 vale 0, x2 vale 27. Y ese es el par ordenado 1. Ahora vamos con el par ordenado 2. Ya igualamos x1 a 0. Ahora igualemos x2 a 0. La ecuación quedaría 2 de x1 más 0 de x2, que va a ser igual a 54. Estamos eliminando prácticamente x2. Como estamos eliminando prácticamente x2, la ecuación queda 2 de x1, que es igual a 54. Ya con esta ecuación despejamos x1 y x1 va a ser igual. 54 está. El 2 está multiplicando, pasa, dividiendo. X1 tiene un valor de 27. Ya calculamos entonces el par ordenado 2, que dice cuando x2 vale 0, x1 vale 27. Entonces, estos dos pares ordenados van a ser útiles para trazar la línea recta. Entonces venimos y tenemos los dos pares ordenados. Dice, para trazar cada línea recta que representa cada restricción, se toman como base los pares ordenados que se calcularon con la ecuación correspondiente. En este caso, con la ecuación, si ustedes quieren llamarle de hora sombra o cualquier otro recurso. Dice, se marca un punto por debajo por cada par ordenado, luego se unen por una línea recta. Esta ecuación nos dio dos pares ordenados, el par ordenado 1 y el par ordenado 2. Exploteamos un punto para representar el par ordenado 1. Dice par ordenado 1, cuando x1 vale 0, este es el eje x1, vale 0. x2 dice que vale 27, entonces x2, perdón, vale 27. Y aquí está el par ordenado 1. El par ordenado 2 dice, cuando x2 vale 0, este es x1, x2 siempre va a ser en ese orden. Cuando x2 vale 0, estamos aquí en el eje vertical, x2, aquí está x2 vale 0, x1 dice que vale 27. Ya ploteamos el otro punto, ya tenemos los dos puntos que van a servir como base para trazar la línea recta. La unimos entonces, unimos los dos puntos y esta línea recta representa a esta restricción. Entonces ya tenemos aquí la línea recta que representa esta restricción. Esa línea recta se traza con un solo fin, de separar dos áreas en este plano. Un área que se le va a llamar área factible y la otra que se le va a llamar área no factible. Ya sea esta o esta, la que sea área factible. Si este es el área no factible, significa que todo punto que encontremos aquí no es factible de solución. Si este es el área factible, todo punto que encontremos aquí de x1 y de x2 es un punto factible de solución. Entonces dice, como el signo de la denotación es menor o igual, el área factible va hacia adentro a partir de la línea recta. Pongan mucha atención. Cuando una inecuación que representa una restricción tiene el signo menor o igual, el área factible va hacia adentro, es decir, todo esto lo vamos a sombrear y esta se le va a llamar área factible. Si el signo de la inecuación que representa la restricción es mayor o igual, entonces vamos a sombrear para afuera. De esa manera vamos a trazar una línea recta por cada restricción. Bien, por el día de hoy hasta aquí lo voy a dejar.